Buenos días a todas y pues bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Me llena mucho de alegría verlas y poder compartir esta palabra. Yo creo que es momento de dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que sabemos que es tuyo. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender los planes que tú tienes para nosotros, ya no ser tan duras con nosotros mismas y estar en ese insistente ¿por qué? Ayúdanos a comprender el para qué, Señor, atravesamos la aflicción. Que el Espíritu Santo nos ayude. Yo sé que tú trabajas, Espíritu Santo, de manera personal con cada una de nosotras. Aunque venimos en grupo y formamos parte de un solo cuerpo, tu trabajo lo haces de manera personal con cada una de nosotras. Señor, te damos gracias en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hubiera alguna persona que no estuviera familiarizada con el libro de Job, voy a darles un poco de contexto, lo que sería algo de información. El libro de Job es el primero de los 5 libros poéticos que contiene la Escritura. Estamos ubicadas en el Antiguo Testamento, para cuando ustedes vayan a leer sepan en dónde se pueden ubicar en la Escritura. Esto pasó aproximadamente, si lo contamos a partir de nuestros días, hace 4,000 años. Si lo contamos a partir de Cristo, pues serían 2,000 años antes de Cristo. Esto se desarrolla en un periodo patriarcal en la tierra de Uz, al norte de Arabia. Ahorita van a ver por qué les especifico al norte de Arabia. Debido a esto, hay 2 posibles significados para el nombre de Job. Uno que deriva de la raíz arábiga y otro que deriva de la raíz hebrea. De la raíz arábica, el significado es uno que regresa, se arrepiente. Y el de la raíz hebrea es el odiado, perseguido. Es como si su nombre nos anticipara o nos diera un preámbulo de todo lo que experimentó Job. Todo esto a través tan solo del nombre de Job. En el primer capítulo de Job, versículo 1, se le describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre afortunado, bueno y honrado, con una rica hacienda en la tierra de Uz, pero que de la noche a la mañana lo pierde todo sin poder comprender la razón de su infortunio. Familia, yo se los voy a manejar como las 3 Fs y la S para que ustedes se acuerden. Familia, fama, fortuna. ¿La S cuál sería? Salud. Y la salud. En todo eso él fue atribulado. En resumen, el libro de Job nos presenta el dolor de un hombre bueno ante la pérdida de sus riquezas y la muerte de sus seres queridos sin poder llegar a comprenderlo. A veces, nosotras mismas, y como lo escuchamos en el audio, nos hemos llegado a preguntar, ¿por qué la gente buena es atribulada por problemas? Y no solo hacemos la pregunta, ¿en qué lugar nos ubicamos? Yo la buena, aquel el malo. Job también se preguntaba el porqué de su situación. Era un insistente, ¿por qué, Señor? Pues imagínense ante esa aflicción, ¿quién no va a preguntar por qué? Era un insistente y yo podría decir hasta exigente ¿por qué? Cuando tú haces la pregunta ¿por qué? Estás pidiendo una explicación, pero como oímos en el audio, cuando tú dices ¿para qué? Ya viene una actitud de humildad en uno. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que aprenda? Pero ese insistente ¿por qué? Y hasta exigente ¿por qué? De su situación se terminará apaciguando en un acto de humilde adoración hacia Dios. Ahora, la palabra tribulada o tribulación es una palabra que la verdad actualmente no ocupamos. Yo no llegué diciéndoles, no hombre, vengo toda tribulada, no. Nadie ocupa esa palabra. Nosotras en nuestro lenguaje cotidiano usamos palabras como sufrimiento, angustia o adversidad. Esas son las palabras que nosotros utilizamos. Es como un dolor o martirio que sufre una persona. Uno de sus significados es persecución o adversidad que padece una persona.
persecución o adversidad que parece una persona. ¿Se acuerdan que les dije que el significado hebreo de Job, que era? El odiado, perseguido. De verdad que yo creo que ha de haber dicho, bueno, ¿qué es esto? ¿Una persecución? Mis sirvientes, mis esclavos, mis rebaños, mi ganado, mis hijos. Al menos me hubiera consolado con saber que mis hijos tenían vida aunque me quedara sin nada. ¿Y me los quitan? Esto es una persecución. Los sinónimos para la palabra tribulación serían preocupación, congoja, pena, sufrimiento, tristeza, aflicción, amargura, angustia, tormento, adversidad, desgracia, dificultad, desventura, penalidad, infortunio, calamidad, desdicha y fatalidad. Y si recordarán, si retomamos unos de los sinónimos que les mencioné, por ejemplo, amargura, ¿se acuerdan del libro de Ruth? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Qué dijo Noemí ante el dolor y la pérdida no solo de su esposo, de sus 2 hijos? Cuando le dicen, oye Noemí, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amarga, porque la aflicción que ella tenía, esa aflicción que sentía, la hacía sentir como amargura en su corazón. No sabía que había un plan tremendo, tremendo de Dios a través de esa aflicción. Eso ya lo platicaremos en otra ocasión. Todo esto ocasionado por la presión de las circunstancias. La presión de las circunstancias es lo que te mete en esa aflicción. Tú te sientes atribulado, de verdad llegas a sentir que no sales de ahí. Jabo nos decía en la conferencia de firmes a pesar de todo. Recuerden que esta serie que nosotros estamos viendo de conferencias es Inquebrantables bajo presión. Toda esta serie nos va a poner en una posición de inquebrantables bajo presión, no por nuestras fuerzas, obviamente, por Él. Entonces tiene que ver, por ejemplo, con el tema de Jabo, firmes a pesar de todo. Decía él que el día malo son temporadas en donde parece que Dios no está ahí, momentos donde parece que todo salió mal y que no nos vamos a poder recuperar. Y no vengo a decirles, es que miren, Job fue probado en las pruebas. Y no. No vengo a decirles eso el día de hoy. Yo vengo a decirles que Job fue profundamente probado en el horno de la adversidad, en todo sentido, en un momento. Fue profundo y por eso es necesario que quedara plasmado en la Escritura, algo importante que teníamos que saber. Recuerden que fue en bienes materiales, sus sirvientes, la muerte de sus seres queridos, el rechazo de sus conocidos. Qué bonito cuando todos están ahí, cuando todo marcha bien. Pero cuando lo perdemos todo y esas personas que estaban cerca de nosotros nos dan la espalda, qué dolor tan grande. Tal vez no puedo entender todo el dolor de Job, pero sí sé el dolor que se siente aquí y conozco el dolor que se siente en las entrañas cuando padeces algo así. La burla, el desprecio, tan solo la expresión de la gente que lo veía. O sea, tú ves la expresión cuando, les voy a decir cuando mi mamá vino a ayudarme, estaba yo muy enferma y pues sí le ves la carita cuando te ve, ¿no? Y todavía le marca una tía y le dice, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está Kenia? Y le dice, no, está demacrada. ¿Saben cómo me sentí en ese momento? Que tu mamá diga, no hombre, mi hija está demacrada. Es de Veracruz, es muy expresiva y habla así, pero así lo dijo porque así me vio. Cuando yo oí eso le dije, mamá, ¿por qué dices eso? Nada más di que ahí voy o algo así, ¿no? Pues te dejan peor, ya me voy a ver al espejo. No, yo no me daba cuenta. Tenía los ojos hundidos, la piel, como dice Job, se pega a tus huesos. O sea, se ve que estás pasando una situación difícil. La reacción de su esposa, no todos reaccionamos igual. Job en todo momento, debido a su relación con Dios, pues se mantuvo a pesar del dolor, pero la reacción de ella no fue igual. La enfermedad de su esposo, la enfermedad de su esposo, pues ella también la padecía. Luego, la enfermedad en su cuerpo, o sea, imagínense todo esto. Pero, ¿cómo es que Job llega a estar en medio de esta presión? Esto ocurre a raíz del primer diálogo que se da en el cielo. Ahí inicia todo.
el primer diálogo entre quiénes se da. ¿Se acuerdan? ¿Quién arriba? Entre Dios y Satanás. Voy a tratar de dividir, segmentar esta conferencia en el primer diálogo que se da en el cielo, el segundo diálogo que se da aquí en la tierra y finalizamos con el tercer diálogo que se da entre el cielo y la tierra. Recordemos, como nos decía Ara en la primera conferencia, que Satanás es el, ¿se acuerdan? Acusador. Es una persona que está esperando que tú cometas un error para írselo a decir a él, tu hijo, ¿ya lo viste? Mira, está sentadita, pero ve lo que hizo, ve cómo se irrita, ve cómo se enoja. Siempre está buscando como el negrito en el arroz para ir corriendo a decírselo. Leía yo en Facebook una frase que me gustó y se las comparto. Satanás conoce tu nombre. ¿Y por qué te llama? Por tus pecados. Jesús conoce nuestros pecados. ¿Y cómo nos llama? Por nuestro nombre. Ese es Jesús. Entonces, en el cielo se da una reunión. Tenían por costumbre los ángeles irse a presentar ante nuestro Señor. Pero entre ellos estaba Satanás. Entonces le dice el Señor, ¿de dónde vienes? Y le dice, no, pues de rodear la tierra y de andar por ella. Pero fíjense que en la Escritura es Dios quien toma la iniciativa. ¿No has considerado a mi siervo Job? Le dice él. Creo que está en Job 1:8. No sé si pueda aparecer en la pantalla. Y el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues sí, ¿cómo no? Si has puesto un cerco alrededor de todo lo que tiene, has multiplicado sus bienes, le has dado todo, ¿cómo no te va a amar? Lo que él estaba diciendo es, él te ama por todo lo que tú le has dado, por los bienes, no por quién eres tú. Pero quítale las bendiciones y verás cómo te da la espalda. Y verás cómo blasfema contra ti, cómo te maldice. El ángel acusador le place decirle a Dios que estamos con él por los bienes que nos da y no por su persona, que lo que amamos son las bendiciones que recibimos. Pero, ¿qué creen? Eso solo se descubre a través de la prueba. Por eso es necesario que pasemos por la prueba. Incluso, Dios lo sabe, pero para nosotras mismas saber por qué estamos con Él, por qué le hemos recibido, para qué, porque si no, no nos daremos cuenta. Si yo no paso por una prueba y yo quiero que todo sea fácil, porque yo soy buena, la pregunta para mí sería, ¿por qué estás el día de hoy aquí? ¿Será acaso que me gusta la atención de ustedes? ¿Será acaso que estoy esperando el aplauso y un bien hecho, amiga? Porque si ese es el motivo por el cual estoy aquí, amigas, he errado y se me pedirá cuentas. Sin embargo, si Él me somete a la prueba y yo le digo, Señor, es por tu amor que puedo verla a todas ellas con amor y darlo todo por ellas, digo, Señor, si tú me acompañas, yo voy. Si tú me pides esto, yo voy, pero es por amor a ti, por eso puedo amarlas a ustedes. Pero eso no se puede saber, mi corazón no podría ni siquiera yo darme cuenta si no soy atravesada por la prueba. ¿Qué pasaría, como decía la joven del audio, si de repente yo atravesara por todo lo que ha pasado Job? ¿Estaría aquí dándole gloria a Dios? ¿Estaría yo aquí levantando manos al cielo y diciendo gloria a Dios mientras tal vez perdí un hijo? Mientras tal vez estoy pasando la enfermedad y estoy esperando el tiempo y pasa el tiempo y no veo respuesta y pareciera que Él no está conmigo. Es solo a través de la prueba que podemos ver esto. Pero recordemos que Satanás no es omnisciente. Como Dios, pensó que Job se rebelaría contra Dios ante su infortunio, pero no fue así. Job, a pesar de su desgracia, se mantuvo en integridad y no blasfemó contra Dios, ni lo culpó. Dice la Escritura que se postró en tierra. O sea, a pesar de lo que estaba pasando, un hombre que todavía se postró en tierra
y adoró y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Ese era el corazón de Job. Y en la prueba fue descubierto que a pesar de todo, él seguía bendiciendo al Señor. Si Dios tomó la iniciativa es porque sabía cómo reaccionaría Job, pero Satanás no lo sabía. Quería corromperlo, como lo hace con todo. Quiere corromper, quiere ensuciar, quiere destruir, quiere acabar. Él no trae nada nuevo para nosotros. Él viene a tomar, a intentar desbaratar todo lo que Dios ha creado con tanto amor para nosotros. Debemos ser cuidadosas en esos aspectos. Entonces Dios le dice en una segunda reunión: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y otra vez le dice pues que es bueno, que es honesto y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, o sea, sin motivo. Pues sí, piel por piel, todo lo que el hombre tiene daría por su salud, pero toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Si algo puedo ver en Satanás es que es persistente y constante en lo que hace. Él va a estar ahí, como si ustedes no me vieran y agarrara, por ejemplo, a Normis. Y empiezo con tú no me vas a ver a mí, pero yo voy a estar aquí con una bolita de papel durante toda la plática. Una, otra. Va a tratar de mantener su paciencia, su templanza, pero va a llegar el punto de que va a decir: ¿qué onda? ¿De dónde viene todo esto? Fue, no sé, Joana, o fue Lidia, o fue Reina. Una de las dos, pero una de las dos me hizo esto. Y tú, Señor, que estás viendo todo esto, no haces nada por ayudarme. Entonces Satanás corre y le dice: ¿ya ves? Ahí está tu hija. ¿Ya ves? Ya se enojó, ya se irritó, ya te aventó la culpa. Eso es lo que hace con nosotros. Él está atento para ver el error y ahí acomodarse. Por eso le digo, tenemos que estar apercibidas para siempre mantener nuestra integridad como Job. Entonces, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla, todo el cuerpo. ¿Y ustedes creen tal vez que esta fue la gota que derramó el vaso? Que ya esto fue lo peor, atentar contra su salud, pero no. Tuvo que padecer la sarna. Les iba a platicar de la reacción de su esposa. Cuando su esposa ya lo ve así, o sea que ya fue la gota que derramó el vaso, le dice: bueno, Job, ¿por qué insistes en mantener tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y muérete? Pero era una reacción de que ella no entendía todo lo que estaba pasando y el resultado de ese proceso. Pero Job, aún en la adversidad, todavía direcciona a su esposa. Dice: no, mujer, como mujer fatua has hablado. Quiere decir necia, o en un lenguaje cotidiano como la palabra tonta podría ser. Como necia has hablado, que solo hemos de recibir lo bueno de Dios y no lo malo. Todavía direcciona esa reacción de su esposa porque ella no podía comprender todo lo que estaba pasando. Y la gota que derramó el vaso es la visita de 3 amigos. Cuando por fin tú dices: bueno, en medio de todo van a venir mis amigos, ¿no? Y pues a lo mejor traen palabras de consuelo. Llegan 3 amigos suyos que se autoeligen como consejeros y van a verlo con un diferente punto de vista cada uno, pero que en vez de animarlo, llegan prácticamente a darle la estocada final. Cuando Dios permite la prueba y permite que pasemos por el horno de la aflicción y la adversidad como Job, no es para arruinarnos, sino para refinarnos, para sacar lo más puro de nosotras. Este tipo de situación pone a prueba nuestro corazón. ¿Qué pensamos de él? Si realmente estamos por los bienes o por su amor. Miren, lo cierto es, el diamante es algo muy hermoso y muy valioso, pero para que se cree, de hecho el diamante es carbono o carbón. Para que se cree un diamante tiene que pasar por cierta presión y calor por un determinado tiempo. Y entonces se obtiene un diamante, algo puro, algo valioso. Dios no te va a presionar más de lo que puedas resistir, puesto que para refinarte es necesario que pases por ese proceso de presión y de calor, por
dice que es por una presión correcta, pero de este proceso deriva el material más puro y más bello y valioso que se puede ver. Aparte, creo que es uno de los materiales más resistentes que hay. Te convierte en algo mejor, más fuerte y más útil. Salmos 12:6 dice, no sé si puede aparecer en pantalla, las palabras del Señor son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La Nueva Versión Internacional dice 7 veces purificada en el crisol, siendo que provienen de un Dios santo. Y no, claro que vamos a ser probadas. Claro, Cristo incluso fue probado también en medio de todo lo que pasó. No era que la gente quisiera saber si realmente se tenía que pagar o no un tributo, que ellos sabían que por ley se tenía que pagar el impuesto, pero querían probarlo. Le llevaron una mujer adúltera. Ellos sabían qué tenían que hacer cuando esa situación se daba, pero fueron para probar su respuesta. Querían saber cómo reaccionaría ante la situación. Qué bueno que eso pasó así, porque ahí se dieron cuenta del corazón de Jesús. Tampoco, porque el título de nuestra conferencia es que no siempre la culpa está asociada con quienes son atribulados por problemas. A veces pensamos que es la culpa la que nos tiene metidas en esa situación, pero hay que considerar una cosa, ya hubo quien pagó por esa culpa. Si ustedes ya le entregaron su corazón a Dios, Él ya pagó. Y ustedes están creyendo que la ira de Dios está sobre ustedes. ¿Ustedes saben lo que es la ira de Dios? ¿Alguien puede pesar el sol y decirme cuánto pesa exactamente sus medidas y la intensidad de su calor exacto? ¿Quién puede decirlo? Quien pueda decirlo en este momento puede decir que conoce la ira de Dios. No tenemos idea de la ira de Dios. Y creemos que sus saetas nos están dando una y otra vez. No es así. Hubo quien llevó eso y sintió tanto temor ya al momento de verlo. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Y es Él quien paga por eso. Y quien le haya recibido, tenemos abogado para con Dios y los hombres. ¿Alguien te ha dicho que estás atravesando una situación difícil porque pecaste tú? Como le dijeron a Job, porque pecó tu hijo. No, espérense, tu esposo. Un pecado pasado. Si es así, se verán obligadas a tener que ir al fondo del mar a recoger su pecado. Porque una vez que le entregaron su vida a Dios, ¿a dónde lo echó? Al fondo del mar. Y créanme, la presión del mar acabaría con sus vidas antes de que llegaran a encontrar ese pecado. Porque Él lo ha desechado, porque Él nos amó, porque dio su Hijo y en Él llevó todas esas aflicciones. Ahora, ¿será por el pecado para nosotras que estemos pasando por esto? No, son situaciones que se presentan para ver nuestro corazón. Ahora, contrario a las personas que no han recibido a Cristo, que han decidido llevar una vida a su entendimiento, a su forma, es caso contrario. Porque tenemos un Dios justo, un justo juez, que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotras no vamos a hacer justicia porque generalmente nuestra ira no es santa, la de Él sí. Entonces, quien sea hallado culpable deberá pagar su pecado. No tendrá por inocente al culpable, dice la Escritura, y no se contradice. Si Dios nos permite, o sea, es tan bueno que su justicia radica entre tanto el bueno como el malo, tiene la oportunidad de seguir su camino y volverse a Dios. Él no hace acepción de personas, ni debemos sentir envidia porque, mira, no anda en los caminos del Señor y qué bien le va. Les digo algo, a mí me daría terror. Terror que me permitiera ir de mal en mal, de continuo en mal y no me detuviera. ¿Qué significaría? Que no soy hija. Porque al hijo, el padre, al hijo que ama, le disciplina, lo corrige. Pero cuando haces tú tu corrección a tus hijos, no me digas que le das un barazo para quebrarle la pierna. No, solamente es que entienda que por ahí no es. Cuando le hablas y le corriges, es para acabarlo y destruirlo y arruinarlo y dejarlo tirado en el suelo. No, es para levantarlo. Si pasamos alguna situación, consecuencia de una omisión, que hayamos conocido lo que Dios dice que hagamos y no lo hicimos, va a haber consecuencias.
pero nunca será igual a una persona que no ha recibido a Jesús. Sin embargo, su justicia radica también en que ambas personas tienen la misma oportunidad de llegar al Señor. Las dos, no hace excepción. Y no sintamos feo si yo toda una vida he de pasarla en la aflicción por ser afligida por otra persona que no ha tenido la actitud correcta hacia mí, que alguna vez le reclamé, le digo, Señor, esta persona, no aquí, afuera, no ha tenido la actitud correcta, ha lastimado mi corazón y tú no haces nada y estás viendo todo y no me ayudas. Dice Jabo que el Señor, cuando tú le preguntas, te da un sí, un no y una espera. Y si me preguntaran cuál fue mi respuesta, la respuesta para mí es no, espera. Yo tengo que esperar porque tengo que ser perfeccionada. No puedo venir a hablar aquí de algo que no conozco. Amarlas a ustedes es fácil. Han sido buenas conmigo. Claro que las quiero, estoy aquí por ustedes. Pues eso no, ¿qué mérito tiene? Los malos también hacen lo mismo, entre ellos se ayudan. Pero amar a la persona que me aflige, amar a la persona que ha estado contra mí y decir, Señor, pues si puedes, ten misericordia de ella, como un día la tuviste conmigo. Entonces ahí cambia todo. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Acabarme? ¿Será que tenga sus ojos puestos en el malo y se burle de la aflicción del bueno, como dice en la Escritura? Como decía, creo que Job, parece que te burlas de mi aflicción. No, es para ser perfeccionada y poder hablar de lo que hemos vivido. La aflicción nos hace ser empáticos. La aflicción nos ayuda a comprender el dolor que hemos pasado. Yo no puedo entenderlo todo, no puedo decir lo que es haber perdido un hijo, pero hay alguien aquí que sí. Yo no sé lo que ha sido perder un esposo, no sé lo que es un divorcio, no sé lo que es que un amigo o amiga te haya traicionado, no sé qué sería el dolor de una enfermedad realmente grave. ¿Qué Dios bueno hace eso? Pues un Dios que te va a preparar y te va a usar para ayudar a los demás y que puedas tú sentir esa empatía. ¿Saben una cosa? Yo no puedo entenderlo todo. No puedo decir, no estaría bien decir, te entiendo cuando de verdad no puedo entender alguna parte que ustedes pasen. Pero sí te puedo decir que el único que puede entender todo lo que has pasado es Dios. Es Jesús, que fue sometido a la aflicción, varón de dolores, experimentado en quebranto, quien sí puede entender el dolor de tu corazón. Llévaselo a Él, que Él te está esperando. Y si ustedes creen, bueno, nosotros hemos decidido y entregado la vida a Jesús y alguna de ustedes cree que no lo ha hecho, este es el momento. Entrégale tu vida, ora a Él, entrégale tu vida y dile, Señor, aquí estoy para que sea formada, aunque pase por el horno de la aflicción. Decimos que le amamos, pero ¿estaríamos dispuestas a beber de su copa? Decimos que le queremos, que le adoramos y todo. ¿Estaríamos dispuestos a beber de su copa? No es necesario. Él ha pagado por la salvación de nosotros. Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Segunda de Corintios 4:7-10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotras, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aunque esto parece locura para una persona que no tenga el entendimiento o que es que no, miren, atribulados en todo, pero no angustiados. Señor, pues si cuando estoy pasando atribulaciones, ¿cuándo más desesperada estoy? En apuros, pero no desesperados. Señor, es cuando más desesperada estoy. Esto es una verdad, pero ¿cómo la hago? Activa en mi vida. ¿Cómo hago esta escritura activa en mi vida? A través de la fe y a través de la esperanza. Confiada en que Dios hará lo que dijo que hará. Confiada en que Dios cumplirá lo que prometió que hará. En eso descanso. En ese momento esta escritura que parece locura se hace verdad en mi vida.
Es la fe y la esperanza los que nos mantiene. Y si no se me hace justicia aquí como yo quisiera, al final de mis días tengo la seguridad de a dónde voy y dónde voy a reposar. Si fuera voluntad de mi Padre someterme a la aflicción, tal vez por toda la vida, que digo, no es así, hay tiempos buenos y hay tiempos difíciles, pero si fuera su voluntad, yo sé que al final de todo, Él me espera. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre y una de ellas es para ustedes. Este versículo de lo que nos habla es de paz y plenitud a pesar de las circunstancias. Como nos decía Pati Gutiérrez en una conferencia, y lo voy a leer textualmente, lo copié tratando de ser fiel a lo que dijo. Dios quiere llevarnos al punto que no nos muevan las circunstancias, que no te mueva el entorno, sino que sea Dios en nuestra vida resultado de una relación íntima con Él. Conocí la oración de una mujer que pasó por una situación muy complicada y debido a eso se le vinieron muchas cosas encima, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero eso la llevó, cuando no tienes nada, es cuando vas a Él. Paradójicamente, cuando Él cubre todas tus necesidades, ¿qué hacemos? Nos apartamos, porque no necesitamos. Decía Juan Sandoval, ¿has clamado a Dios? ¿Hace cuánto no clamas a Dios? No, porque tienes todo cubierto. Paradójicamente es así. Pero cuando no tienes nada de qué agarrarte es cuando vas a Él. Entonces esta mujer decía, bueno, Señor, si yo tengo que pasar por esta aflicción debido a la decisión que tomé, Señor, solo ayúdame a resistir el tiempo que tenga que pasar. Fue lo que ella dijo, no pidió que le fuera quitado, sino que fuera ayudada a recobrar fuerzas para continuar. En ese momento el Señor obró en su vida y de verdad que esa mujer se levantó de una manera impresionante. Con un poquito de dinero que tenía, pudo levantar un negocio enorme. Otra vivió la separación. La separación no, vivió infidelidad. Ella pasó por una infidelidad, pero no conocía de Dios. Entonces, al momento de perder lo que ella pues sentía que era su todo, su esposo, fue ahí cuando se encontró cara a cara con Dios en su habitación, sola, ella y el Señor. Y le entregó todo y le pidió su ayuda y le dijo todo lo que estaba pasando. Primero empezó a orar para ella, pues que su matrimonio se compusiera, que le regresara a su esposo, pero se mantuvo fiel. Pero después, cuando conoció quién era Dios y lo que podía hacer, dejó de pedir para ella. Reconoció, no se mantuvo como Job, yo he sido buena, yo no merezco, yo que lo di todo. No, me dijo ella, Kenia, yo dejé de hacer cosas y Él de cierta forma me lo hizo saber y yo no presté atención. Y eso también fue causa de esta situación de infidelidad. O sea, no que fuera culpable, no justifica la acción de la otra persona, pero sí reconoció que había dejado de hacer cosas y hubo consecuencias por eso. Esa es una oración humilde. Cuando no te posicionas en yo buena, tú malo, a mí, ¿por qué? No, son procesos que vamos a pasar. Dios responde al clamor humilde, responde a la oración y adoración humilde, no a un capricho desesperado. Suplicar a Dios trae ayuda y consuelo. Al pasar Jesús, está en Juan 9, 1 al 3, si alguien trae su Biblia nos puede seguir. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lázaro tampoco murió porque hubiera sido malo o pecador, era para la gloria de Dios. De hecho, Jesús lo amaba. Esteban, cuando los discípulos se dieron cuenta que no podían llevar la carga de todo, estamos enseñando, hay que servir las mesas, hay que preparar, pues necesitamos a alguien. Ahí entra Esteban, varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, sabio, lleno de fe, gracia y poder. Yo lo describiría como un fiel servidor. Y sin embargo, su final, pues no fue algo agradable. Le levantaron un falso testimonio y dijeron que había blasfemado contra Dios y Moisés. Después de él dar un discurso tan maravilloso, lo llevaron y fue apedreado. Él fue apedreado y era una persona que consideramos buena.
Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mientras lo apedreaban, invocaba el nombre de Jesús. Puesto de rodillas, clamó a gran voz pidiendo al Señor no tomar en cuenta el pecado de ellos. Al igual que Jesús, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Santiago 1:2, no sé si puede aparecer ahí. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba solamente es para que seamos perfectos en el Señor y cabales. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es mi esperanza, la corona de vida que Él me dará. Si no pasamos por la aflicción, ¿cómo vamos a simpatizar con los demás? Es necesario que así sea. El segundo diálogo, pues se da entre Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Un amigo lo que hace es que reconforta, anima y consuela, alienta. Un amigo no juzga. En esto voy a ser específica y voy a tratar de pasar ya al otro punto para finalizar. Amigas mías, con amor les digo que cuando aprendamos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestra vida y vivamos una vida de verdad en Cristo Jesús, no nos da derecho a juzgar a nadie. Que la palabra no sea usada para sentirnos jueces de nuestra hermana. Tenemos que ser compasivas, entendidas de las palabras que vamos a decir. Amigas, no tenemos que saberlo todo. Yo no tengo una respuesta para todo, pero sí, a veces en el silencio aún hay sabiduría, en que la persona que está pasando la aflicción sepa que tú estás ahí y que cualquier cosa que necesite, tú vas a correr a ver cómo lo resuelves. Esa es nuestra función. Pero no usemos como Bildad, Zofar, tenían sabiduría. Ellos sabían de la palabra, pero no la aplicaron como se debía. Según yo leo, dicen cosas que de verdad sí son ciertas y todo, pero no fue bien aplicado. Que el fruto del Espíritu se vea en nosotras, con amor, con humildad, con paciencia y mansedumbre. Y la corrección que hagamos a nuestras amigas, siempre con mucho cuidado. No seamos tan bruscas de repente porque no todas reaccionamos igual. Job reaccionó de una forma, su esposa reaccionó de otra. Así seamos entendidas y seamos buenas amigas. También procuremos sentarnos a permitir que hable mal a alguien de otra persona, porque cuando lo hacemos no se siente tan feo, no lo vemos grave. Pero cuando alguien levanta un falso contra nosotros, es muy probable que digas, qué mal, porque pues somos hijas de Dios, no debemos hacer eso, entonces nos parecerá mal. Por favor, seamos cuidadosas, amémonos las unas a las otras y cuidémonos como buenas amigas, como hermanas en la fe. Y por último, Job, Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno tenía su perspectiva del asunto y cada bien habló por él. Bildad creía que Job estaba cosechando lo que había sembrado. Zofar acusaba a Job de abandonar a Dios para seguir sus propios caminos. Le dice, Dios te ha castigado menos de lo que mereces. Job reprocha la actitud de sus amigos diciendo, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Él decía, hasta el malo es consolado, dice, y mis amigos me han venido a acabar. Y por último tenemos el tercer diálogo y con esto cerramos. Job atraviesa toda esta situación, pero ahora se da el diálogo entre el cielo y la tierra. Job va a tener al fin ese diálogo, esa audiencia personal con Dios. Ahora es Dios quien habla, mientras Job calla. Ahora hablará Dios, el Dios de la creación, el Todopoderoso, asombrando a Job con su magnificencia, poder y grandeza. Dice Job 38:3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, tú me contestarás. Responde ahora tú a mis preguntas. En pocas palabras, el Señor le dice, ¿puedes igualar mi poder?
¿Puedes entender mis criaturas y controlarlas? ¿Puedes gobernar como yo lo hago? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces, en Job 40, del 3 al 5, respondió Job al Señor y dijo: He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40, del 7 al 9, le dice Dios: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Respondió Job al Señor y dijo, Job 42, 1 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. La aflicción de Job lo llevó a encontrarse cara a cara con el Señor. Ante su santidad, ante su amor y su grandeza, podemos ver lo que dice Job. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Pero una vez que Job hubo orado por sus amigos, por todo lo que había hecho y por petición de Dios, quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido para Job. Bendijo el Señor a Job más que antes. Déjenme nada más, les digo no sé si tengo ahí el Salmo 3 en la pantalla. Permítanme tantito. Salmo 103. Este es nuestro Dios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Allí es cuando él se encuentra con él y dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amigas, a ese punto tenemos que llegar, a encontrarnos cara a cara. No es en nuestras fuerzas, no es por el dinero, no es por lo que tengamos, es por Él lo que tenemos. 1, y con estos puntos les quiero dejar también, Dios actúa de maneras inesperadas, pero siempre obra para nuestro bien. No importa qué tan grande sea tu aflicción, estando en las manos de Dios, estamos en el mejor lugar. La fe y la esperanza no va a hacer las cosas fáciles, eso es una verdad. La fe y la esperanza hacen las cosas posibles. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo les pido, por favor, pónganse de pie. Pónganse todas de pie, por favor. En su lugar, por favor.